Viceministro, ¿cuáles fueron las conclusiones de esta reunión frente a la situación que se vive en Betania? Bueno, hoy estuvimos en el puesto de mando unificado PMU aquí en Neiva, Huila, reunido con la institucionalidad del gobierno nacional, el equipo de trabajo del sector agrícola, como delegados de la señora ministra de Agricultura, la doctora Jennifer Mojica. Vinimos acompañados de la Agencia de Desarrollo Rural, de la Autoridad Nacional de Agricultura y Pesca, del ICA, de toda la institucionalidad de BECOL, para atender el requerimiento del departamento del Huila, específicamente la represa Betania, donde hemos tenido registros y reportes de mortalidad inusual de peces. En este PMU pudimos, acompañándonos del ICA y de Agrosavia, contarles que esa mortalidad se está dando por la aparición de un Streptococcus que afecta a la población, pero que además sí tiene una posibilidad y un plan de manejo, pero que no afecta la salud humana si se consume, y es un anuncio muy importante que el gobierno nacional está dando en conjunto. Pues además hemos estado acompañados del Ministerio de Salud y del Instituto Nacional de Salud, con quienes a través de las investigaciones hemos corroborado que esta cepa 1A no tiene efectos sobre la salud humana cuando se consumen estos peces. Las acciones que hemos tomado en conjunto, además, con los acuicultores del Huila, reunidos unos en Fedeaqua, otros pequeños productores que están organizados, los pescadores artesanales independientes y la gobernación del Huila, hemos encontrado que lo primero que tenemos que hacer, y el ICA es la autoridad y el líder en esto, es reducir la prevalencia de la presencia de la bacteria. Eso se hace en la medida en que tengamos diagnósticos vía información de los productores donde aparece la bacteria, y podamos hacer una acción para disponer técnicamente los peces muertos y los peces enfermos, pero además hacer un proceso de desinfección de las zonas de producción de alevinos y garantizar además el acceso a las buenas prácticas. Lo segundo que tenemos que anunciar es que hay un compromiso importante de los productores para adoptar medidas de seguridad y bioseguridad en la producción, de manera que podamos bajarlas mediante la reducción de la densidad de producción, mediante la adquisición de alevinos en sitios autorizados por el ICA, mediante el buen manejo de los padrones, podamos garantizar además que no vamos a seguir reproduciendo la bacteria. Y lo tercero es que hay un plan de vacunación en curso que está en cabeza de la empresa BECOL, que es una empresa mixta, donde el gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura tiene una participación, y en 8 semanas vamos a poder tener ya la disponibilidad de esa vacuna, que es una autovacuna para las pruebas y los protocolos que el ICA requiere en estos casos, de manera que podamos, cumpliendo los protocolos, sacar ya la producción de la vacuna. Y lo último es que requerimos también el concurso de otras entidades, porque el control de esta bacteria tiene mucho que ver con temas ambientales, y por eso vamos a trabajar con la Corporación Autónoma, vamos a trabajar con EMGESA para poder entre todos buscar las soluciones al problema. Viceministro, ¿hay incidencia de esta bacteria por el tema del quimbo, por el llenado como se hizo en su momento? Desde el ICA vamos a hacer los requerimientos a la autoridad ambiental y EMGESA para poder entender y conocer qué investigaciones han hecho en el oxígeno que hay en las aguas desde el Quimbo hasta Betania, y poder identificar si hay factores anexos que están relacionados con esto. ¿Esta cepa no está neutralizada? Es decir, ¿es una amenaza para la piscicultura? Mientras nosotros desarrollemos las prácticas que está recomendando el Ministerio de Agricultura, que va a exigir el ICA,
y que la Autoridad Nacional de Acuicultura y Pesca va a acompañar a los productores para que se formalicen, para que implementen las medidas de seguridad y bioseguridad, vamos a poder controlarla aquí en la zona de producción de Huila. Pero se va a revisar la capacidad de carga del embalse, que es una de las causas de la sobreproducción. Sin duda, lo que hemos discutido aquí con los productores piscícolas es que hay una densidad de siembra superior a la que debería ser, entonces tenemos que reducir esa densidad para poder llegar a niveles aceptables que nos ayuden a controlar la bacteria. ¿En cifras qué significa eso, ministro, y cómo llegó la bacteria? Lo que se está buscando del origen de la bacteria hace referencia a posiblemente una importación que no autorizada por parte del ICA de alevines, que ahí pudo haber llegado la bacteria de algún origen centroamericano eventualmente, donde ya ha habido presencia en tiempos anteriores, y hasta ahora tenemos las investigaciones que se han hecho para identificar cuál cepa era sobre una población de 10 millones de peces afectados. ¿Y la densidad de la represa que tiene que reducir? ¿Cómo está hoy y a cuánto tiene que bajar? No, y sí, la capacidad de carga es de 22.000 toneladas. Sí, 40.000. ¿Ah? La capacidad de carga autorizada hasta el momento es de 22.000 toneladas. La capacidad de carga del embalse autorizada es de 22.000 toneladas año, y nosotros creemos que hay un excedente bastante grande, cercano a los 30.000, 35.000 toneladas en el embalse de Betania, que no están registrados. ¿Están abusando del embalse? Sí. Bueno, muchísimas gracias a ustedes. Ministro, frente al tema de pangazos en el Huila, No es un tema que trabajamos aquí en el PMU hoy. Ministro, perdón, es que se estima que la bacteria llegó fue por la cantidad de las toneladas de árboles que el GESA, el Quimbo, no recogió, se descompusieron, se pudrieron y hoy se están viendo los efectos. Eso no es algo que esté determinado hoy en el PMU. Señor viceministro, la vacuna está homologada o es experimental apenas. En 8 semanas se va a entregar la vacuna para que el ICA haga las pruebas y los protocolos y los aplique necesarios para poder determinar cuándo podríamos tener viabilidad de la vacuna. Ministro, 35.000 toneladas son 22.000. ¿Cómo van a hacer para sacar piscicultores que tienen 13.000 toneladas y que están abusando del embalse? Bueno, ya para eso hicimos el PMU, para hacer un trabajo conjunto con los gremios de la producción acuícola, con las organizaciones de productores acuícolas, con los productores independientes, con las entidades territoriales, con el ICA como autoridad sanitaria, para que entre todos generemos los mecanismos, los compromisos para que lleguemos a esas densidades adecuadas en el embalse. ¿Va a haber algún tipo de veda en el embalse a propósito de la bacteria? En esto no aplican vedas, se van a tomar por parte del ICA los correctivos que se requieran para bajar las densidades, y eventualmente por la presencia de la bacteria podría hablarse de cuarentenas, pero eso se definirá en la medida en que el compromiso de los piscicultores se vea y no se requiera. Por lo costoso que la vacunación podría... ¿En la costa atlántica también ahí está esa bacteria? No, aún no ha sido identificado en otra parte del país, sino específicamente aquí en Betania. Por lo costoso que resulta la vacunación, ¿es posible una emergencia para financiar al piscicultor? Hasta ahora los piscicultores y acuicultores del Huila han venido haciendo vacunación contra otra cepa, entonces ya culturalmente y dentro de sus actividades y sus inversiones está prevista la vacunación. Viceministro, en el PMU se habló también del tema de seguridad para quienes tienen cultivos en la represa de Betania, teniendo en cuenta algunos hechos que se habían registrado. Sí, lo asumimos desde el punto de vista de que los padrones enfermos van a ser transmisores obligatoriamente de la bacteria del Streptococcus, entonces hay que controlar mucho mejor la piscicultura y haremos los requerimientos necesarios para las autoridades competentes. Después de conocer la problemática y repercusiones económicas, ¿le han dado a conocer repercusiones económicas por parte? No, señor. ¿Se determinó el volumen de pérdidas en el embalse con esa última mortandad? No, señor, no está determinado. ¿Hasta qué punto se puede creer que se puede consumir estos peces y que no tengan efectos colaterales? Hasta ahora no ha habido ninguna evidencia de que haya efectos en la salud humana por consumo de estos peces con la cepa 1A, que es la que encontramos. Les agradezco mucho, muy amables. ICA, ¿quién sigue? ICA.
como quieran. Buenas tardes. ¿Me recuerda su nombre completo, cargo y organización, por favor? Juan Fernando Rortis, gerente general encargado del Instituto Colombiano Agropecuario ICA. Me van a disculpar, tengo la voz un poquito afectada y el aire no me está ayudando. ¿Qué tipo de cepa fue la que se encontró? Streptococcus 1A no estaba presente en Colombia anteriormente. Estábamos nosotros bajo un programa de vacunación del serotipo 1B. Y a partir de eso fue que se desplegó toda la labor de vigilancia epidemiológica y de diagnóstico que a través de la biología molecular y de la secuenciación genómica nos permitió confirmar que estábamos ante la presencia de esta bacteria. Se dice que la bacteria lleva ya un año, ¿por qué tanta demora en descubrirla? Eso no está probado, tenemos indicios de que posiblemente haya estado entre esto, pero si no hay una presentación como la que ocurrió de una mortalidad que nos haya llevado a desplegar un sistema de notificación, de alertas sanitarias, que nos haya llevado a tomar muestras, a llevarlas a un laboratorio en diagnóstico oficial y que después de toda la secuenciación nos permita decir y asegurar hoy que estamos frente a esto, pues no era posible decirlo anteriormente, porque ustedes saben que hay presentación de otro tipo de bacterias como la 1B, que ya tenía un nivel de manejo desde el programa de vigilancia epidemiológica del ICA. ¿Se estima que esta situación puede desplazarse a otros embalses del país? Es posible. Ahorita mismo estamos recibiendo algunas alertas por muerte de peces en otras partes del país. En este momento las muestras recién acaban de llegar al instituto, la semana pasada algo en Atlántico y algo también se ha señalado en otros niveles de producción que hasta hoy se están llegando también las muestras, pero el diagnóstico oficial es el que del ICA. En este momento aún no tenemos los resultados de esto, por lo cual no podemos afirmar que estemos en la presencia. La mortalidad puede ocasionarse por otros factores, no necesariamente la bacteria. Hemos mencionado la sobredensidad, hemos mencionado la temperatura, hemos mencionado pH, entonces estamos frente a eso y se puede dar por situaciones como la de acá se señaló, contrabando, el robo de material genético, que se lleve de un lado hacia otro y esté transportando, pero son, digamos, hipótesis que no tienen un asidero real hoy. Lo grave es que pasó de los jaulones, pasó a los estanques en tierra, eso implica la propagación de la bacteria. Hoy se señaló que eso es uno de los factores de riesgo. Usted había indicado que precisamente uno de los aspectos que se está evaluando es que esto también se puede originar por la importación de alevinos de forma ilegal. ¿Se puede especificar de qué zona de Centroamérica se trae y si se van a implementar medidas para evitar que esto se siga registrando? Sí, la correlación que hemos hecho nos lleva a pensar que puede ser un serotipo de similitud de México, específicamente por alguna importación no autorizada, y me refiero porque el instituto tiene una vigilancia también en la primera barrera que tiene que ver con otorgar los permisos para la importación a través de un sistema que está autorizado para ello, pero está demostrado que pues, los niveles de ilegalidad y contrabando pues, existen, y por más de que esté la norma y por más de que estén las disposiciones establecidas, siempre se encuentra la manera de poder irrumpir esto. Acá lo que tenemos que hacer es tratar de fortalecer nuestro sistema de vigilancia y poder nosotros, ahora desde la vigilancia activa, es decir, anticiparnos nosotros a otros lugares de producción para tratar de determinar esto y obviamente pues tratar de reforzar nuestras labores en puertos, aeropuertos y pasos de frontera, que es donde puede generarse esta introducción, pero es una situación que puede siempre tener un factor de riesgo porque pues no... y eso ocurre en cualquier nivel de importación, no solamente de este tipo de productos. La ilegalidad y el contrabando existen, lo que hay que hacer pues obviamente es tener los sensores muy activos, muy prendidos para que denuncien y para que a través de instancias como el de la Polfa, de la policía, la DIAN, nosotros podamos actuar de manera inmediata. ¿Se puede establecer qué piscicultor trajo ilegalmente? En este momento no se tiene esa información. ¿La cantidad de árboles que se descompuso en el Quimbo influyó, esas toneladas de árboles que se descompusieron, influyó en la muerte de los peces? El ICA es autoridad sanitaria, no es autoridad ambiental, vamos como lo dijo. Pero en el PMU trataron de pronto ese aspecto. No, venimos hoy y el mismo título lo dice, ¿no? Es un puesto de mando unificado para tratar la situación sanitaria. Temas ambientales u otro tipo pues no fueron concebidos previo a la preparación del PMU. Los temas ambientales muchas veces tienen que ver con las muertes de claro, por eso lo pregunto. Claro, y hoy lo tomamos como una nota para poder hacer, el viceministro lo generó, lo indicó muy claramente, los requerimientos oficiales para tratar de generar algo que se llama el nexo epidemiológico y poder traer mayores claridades respecto a si eso tiene algún nivel de correlación con el tema sanitario que hoy tenemos. ¿Cantidad de peces que ya han sido como tal fallecidos? ¿Perdón? ¿Cantidad de peces como tal?
Sí, la cifra es de 4.600.000 sobre los 37 millones de población correlacionada a los 29 puntos que nosotros incluimos dentro de nuestro sistema de vigilancia. ¿Puede afectar pero también otros cultivos de peces aguas abajo del río Magdalena? Perdón. ¿Puede afectar otros cultivos de peces aguas abajo del río Magdalena? El Streptococcus puede tener, pero en este momento no tenemos ningún tipo de reporte oficial de diagnóstico que indique que pueda tener afectación sobre otra especie. Listo. ¿Qué pasa con la informalidad del embalse? AUNAP puede tratar de dar una respuesta al respecto. Pero sé que el sector agricultura, bueno, no me puedo aislar, ¿no? Como parte, hoy señaló claramente que vamos a traer como parte de los pasos a seguir una labor de formalización express para tratar de que esto finalmente es una oportunidad, porque en la medida en que se puedan formalizar las actividades productivas en torno a la embalse, pero no solo acá, sino en cualquier actividad dentro del departamento, le va a permitir a la UNAP realizar sus actividades, al ICA poder tener una correlación de los registros sanitarios de predio pecuario, hacia dónde puede orientar el trabajo para acompañar técnicamente la implementación de la bioseguridad, y eso también le va a permitir en determinado momento al Ministerio de Agricultura poder dirigir algunas actividades de acompañamiento desde la política y la estrategia para poder apalancar y jalonar cualquier disminución de impacto de pérdida económica. En su criterio no está neutralizada la bacteria todavía. Vamos a, como lo dijimos, y es muy importante lo siguiente: con bioseguridad, buenas prácticas, aún estando presente la bacteria, que como se le dijo no se puede erradicar, están en cuerpos de agua, pero sí se puede prevenir su impacto, y la vacuna va a también ayudar a eso, pero con esto podemos pasar en escenarios en donde la mortalidad pudo haber pasado perfectamente, como se dijo hoy, del 90% al 30%, lo cual es aceptable dentro de los niveles de producción, y puede ser incluso menor con todas las buenas prácticas y la bioseguridad que se debe implementar. ¿De qué forma ha pensado el Ministerio de Agricultura compensar a los piscicultores por las pérdidas económicas? Hasta el momento no está dentro del programa de control oficial algún nivel de compensación. Creería que la labor ahorita va a ser impulsar el fomento, impulsar la formalización, para desde ahí poder hacer algún nivel de corresponsabilidad. 35.000 toneladas, el embalse tiene capacidad para 22.000. ¿Cómo van a hacer para que los piscicultores les hagan caso y saquen esas 13.000 toneladas que están generando también un peso adicional? Desde el instituto, como autoridad sanitaria, podemos tener el estudio y ver la viabilidad de imponer algunas medidas de tipo sanitarias, ¿cierto? Que puedan ir hacia, digamos, establecer algunas que otras condiciones para que las densidades estén en un nivel que no me afecte desde el punto de vista sanitario. Nosotros, como autoridad de IBC, de Inspección, Vigilancia y Control, contamos también con algunos niveles de medidas sancionatorias que la verdad no quisiéramos tener que llegar, sino simplemente dar todo el apoyo en la primera fase de prevención, generar el acompañamiento técnico en la medida, y eso ya está demostrado en otros sistemas productivos, que la bioseguridad esté, me va a permitir disminuir los impactos negativos en la producción. Listo. Gracias. No le vaya a preguntar lo de los palos otra vez. Buenas tardes a todos. Hernán David Rubio, director general encargado de la UNAM. Director, ¿cuáles en cifras las pérdidas que se han presentado en Betania por esta situación? Aún no se tienen cuantificadas las pérdidas frente al asunto. En ese orden de ideas, ¿hablan ustedes de algunas soluciones? Director, ¿Quiénes van a asumir eso? Más fuertes que el ruido. Silencio, por favor. Señores, no hemos terminado. ¿Quiénes van a asumir esos controles? ¿Los piscicultores o los van a asumir en conjunto con el Ministerio y la UNAM? Bueno, como se manifestó el día de hoy en el PMU, vamos a hacer una acción integrada interinstitucional donde no solamente estén las entidades del gobierno, sino también los asociados, la federación. La idea de nosotros es un trabajo mancomunado en el cual nosotros, desde la autoridad, vamos a buscar cómo formalizar a aquellos piscicultores que aún ejercen esta práctica de manera ilegal y que está afectando, digamos, al proceso formal. De igual forma, vamos a hacer una revisión y control sobre las densidades autorizadas, digamos, en Betania, con el fin de que no haya una sobreproducción, una sobreexplotación del recurso, y que esto garantice la adecuada oxigenación para el recurso pesquero. En ese orden de ideas, el tema de la informalidad, ¿cómo se va a trabajar y por qué, si el departamento del Huila es el primero en piscicultura a nivel nacional, tiene tanta informalidad? Es un tema cultural en el cual nosotros vamos a dar esfuerzos con el ICA, en el sentido de decirles que no somos unas entidades que somos perseguidoras,
que vamos a prohibirle su actividad, sino por el contrario vamos a tenderle la mano para que busquemos mecanismos de formalización y brindarles las ayudas para que ellos puedan llevar a cabo su actividad económica. Nuestro interés es que con la formalización de los pequeños productores vamos a tener garantías en manejo sanitario, en bioseguridad, buenas prácticas, y esto nos va a ayudar no solamente a controlar lo que está pasando hoy, sino en cepas venideras o en otras emergencias que vayamos a suscitar de manera sanitaria en el futuro. El tema del control, 35.000 toneladas, 22.000 la capacidad, ¿cómo van a hacer para que los piscicultores les hagan caso y esas 13.000 permitan mejores condiciones en el embalse? Vamos a llevar a cabo unas visitas de inspección y vigilancia con el fin de validar que los permisionarios estén cumpliendo con las densidades autorizadas. En este ejercicio, el día de mañana, vamos a hacer una visita inicial a Betania con el fin de validar cómo está la situación, y después, a través del equipo de la UNAP y a través de FEDEACUA, digamos de todas las asociaciones, vamos a hacer un trabajo mancomunado con el fin de mitigar estos impactos, y también recordar que como se avecina el fenómeno del Niño, hay que tener unos cuidados importantes sobre las densidades por metro cúbico. ¿Quienes no cumplan? Llevaremos a cabo pues todos los procesos sancionatorios respectivos, y a su vez pues también tendremos que hacer un trabajo de socialización y de sensibilización con aquellos que no estén cumpliendo. La bacteria corre río Magdalena abajo, ¿existe la posibilidad de que otras especies que viven en el Magdalena terminen afectadas por esta bacteria? Aún no tenemos información al respecto, como lo dijo el director del ICA, como lo dijo el viceministro, es un tema que actualmente está sucediendo en la represa. ¿Esta misma bacteria se ha presentado en otros lugares del país? No, por el momento no tenemos reporte alguno. Gracias. Eugenio. Sigamos. ¿Listo? ¿Qué va a recoger? ¿Los dos? ¿Este también, no? Este no es mío. Este es tuyo. ¿Lo vas a dejar ahí? Eugenio Silva. Soy piscicultor. Los directivos de FEDEACUA, tanto el presidente como el director ejecutivo, están en Brasil. Yo lo estoy reemplazando con mucho gusto a las preguntas que quieran hacer. Señor Eugenio, un poquito más, es que los micrófonos están... Listo. Hay un tema importante que anuncia entre las 3 acciones que van a adelantar, de acuerdo con el PMU, es la vacunación. ¿Esto va a tener costos para el piscicultor? ¿Se va a tener ayuda del gobierno nacional? ¿Cómo se va a implementar esta vacunación? El sector ya ha hecho vacunación contra estreptococos del tipo 1B. En este momento por eso se está hablando de que la vacuna debe ser polivalente para poder ingresar la 1A, que es la que se está en este momento proliferando y a la cual los animales no tenían ninguna defensa, y por lo tanto se está presentando esta mortalidad inusual, lo cual tampoco es que sea muy alta. Nosotros, esta es la 5ª mortalidad que se da en 28 años que llevamos trabajando en el embalse de Betania, y siempre se dan por condiciones ya descritas acá, pero yo quiero repetirlas, que son la suma de muchas variables, la suma de calidad de agua, que hay que revisar qué es lo que está pasando Magdalena arriba, la suma de una posible sobreproducción, la suma de medidas sanitarias que no se están haciendo, y la suma de que la vacuna que estábamos aplicando no nos estaba sirviendo porque hubo un nuevo estreptococos que nos está afectando. ¿Por qué desconfían de aguas arriba? No, hay que revisar. Pero es decir, usted lo acaba de plantear. Porque tal como lo hice en la presentación, cuando se construyó el Quimbo, hay material, no tanto vegetal como están diciendo así, materia orgánica que no fue retirada, y la materia orgánica crea descomposición, aumenta los niveles de fósforo, aumenta los niveles de amonio, y eso puede estar afectando la calidad de agua. Los peces, como viven en el agua, cualquier aumento de cualquier factor que afecte calidad de agua, lógicamente hace que se bajen sus defensas, y que una bacteria, que tal como lo preguntaban acá, es que lleva 1 año, 2 años, puede llevar 3 o 4 años, pero si no ha habido condiciones, la bacteria está ahí pendiente, esperando a que hayan condiciones, y ataca cuando los peces tienen sus defensas bajitas, o cuando hay condiciones ambientales de cambios de temperatura que hacen que la bacteria se virulice o sea virulenta, como los que... ¿Se ha podido establecer de cuánto se puede estar hablando que ha sido la mortalidad, y esto en afectaciones económicas, de cuánto podemos estar hablando para la piscicultura del departamento?
La mortalidad a veces es como la sangre, es escandaloso. Es decir, tú vas a un jaulón y lo ves un jaulón que tiene 40.000 animales y ves 200 muertos flotando y dices, hay mucho. No, todo hay que manejarlo porcentualmente. Pero la mortalidad como suceso inusual que no se nos presentaba hace 4 o 5 años, sí cambió de estar siempre del 1% hasta el 2% mensual a subirse en algunas piscícolas hasta el 8%. Pero más o menos calculamos que fue un 5% de toda la biomasa que estaba nadando que se murió. Es decir, que la afectación económica hoy para que algún piscicultor en la represa de Betania vaya a quedar enocado o que no pueda seguir su actividad, no lo creo. Señor Eugenio, los piscicultores están abusando del embalse, son 22.000 toneladas la capacidad de 35.000. Sí. ¿Qué se va a hacer? ¿Cómo se autocontrola? Esa es muy buena pregunta. Yo creo que primero hay que verificar esa cifra, ¿no? Se especula entre todos nosotros y nosotros mismos no lo sabemos, porque una sola persona que esté sobrepasada puede estar haciendo mal sobre los demás. Tal como lo hemos dicho acá, nosotros mismos tenemos que para sobrevivir, hacer todas las variables, tenemos que manejarlas. Y una de las variables que hay, que es esa, no podemos abusar de la capacidad que tiene el embalse de Betania para estar así. La gente tiene temor de consumir mojarra. ¿Qué decirle? Usted como piscicultor. Yo como todos los días. Como todos los días tilapia. No tiene problemas zoonécticos. El mercado internacional no nos ha respondido negativamente, todo lo contrario, están cada vez solicitando más pescado. Lógicamente la producción está disminuida. Si estábamos, en el caso nuestro, que puedo hablar las cifras mías, nosotros estábamos exportando 200.000 libras semanales, en este momento estamos exportando 150.000 libras de filetes. ¿Sí? En estos 3 meses vamos a tener una caída que va a ser recuperable después. Pero yo les quiero decir 2 cositas que se los preguntaron ustedes, y perdón que no me lo pregunten, pero que lo oí que están haciendo pregunta acá. ¿Cómo una bacteria avanza? ¿Cómo pasa de un continente a otro? ¿Cómo pasa de un departamento a otro? Es muy fácil. Les voy a hablar de un solo caso, aves migratorias. Hoy este estreptococo está en todas las partes del mundo. Puede pasar a través de aves migratorias, puede pasar a través de animales vivos, como se dice acá. Dice, sí, claro, alguien hizo una importación ilegal y trajo unos animales sin el debido certificación y traían la bacteria. Puede ser hasta a través de los mismos ríos. Nosotros tenemos fronteras en los ríos en la cual no hay una situación de aduanas. Si estamos con Venezuela, en el Orinoco y cualquiera de sus afluentes, un estreptococo que sale desde el Caribe puede estar llegando al río Meta sin ningún problema, como Bardel es un ejemplo. Puede ser hasta animales frescos que sean importados. Colombia importa alrededor de 350.000 toneladas de pescado y marisco frescos, también pueden llegar a través de eso. Puede llegar a través de aguas que están contaminadas con estreptococo sin necesidad que se traigan. Hay muchas maneras de hacer eso. Éramos una isla en el caso del estreptococo, es este nuevo estreptococo porque no nos había entrado a nivel del mundo y nos llegó. Y nos va a llegar seguro otras enfermedades con las cuales tenemos que estar preparados. Por eso nosotros en la Federación estamos muy contentos de este trabajo que se está haciendo con el gobierno, con el ICA, con la UNAP, porque sabemos que de esto vamos a prepararnos para futuras emergencias. Señor Eugenio, finalmente, ¿qué van a hacer los piscicultores para combatir la bacteria, además de la sobrepoblación? Vacunar. Para mí, si me pregunta como una persona que llevo 30 años, la solución es la vacuna. ¿Sí funciona? Sí funciona, no solamente acá, ha funcionado en todas partes del mundo. La vacuna lógicamente es una inversión adicional, pero funciona.